Hola a todos, volvemos hoy con nuestro martes de Formar Conciencia, donde hablaremos de un tema supremamente interesante que quiero le pongan mucha atención. Aquellos tips de alimentación saludable para alcanzar una mayor vitalidad y una mayor longevidad, es decir, realmente una verdadera calidad de vida en los años que vayamos a vivir, que es lo que de verdad necesitamos. En ese sentido, pues es fundamental pensar de entrada en una alimentación que tenga variedad de colores. Ese es un tip esencial. No nos dediquemos exclusivamente a alimentos de un solo color, sino que variemos el colorido de nuestra alimentación. No pretendo aquí exponer un esquema de dieta específico, sino aquellos elementos esenciales para una buena alimentación. Yo propongo que sea una alimentación natural y concordante en evolución humana. ¿Por qué esto? Porque evolutivamente, en ese cambio de millones de años que debemos reconocer de dónde venimos y cómo llegamos a ser humanos, el ser humano tenía una tendencia en la era paleolítica a ser un cazador-recolector que buscaba los alimentos en la naturaleza. Entonces lo que más fácil para él era pescar, porque animales grandes eran depredadores para él, recoger de la naturaleza lo que ella le ofrecía, entonces las hojas, los frutos secos. Y esa era la forma de alimentación. Entonces, si pensamos un poco en ese ambiente, trataremos de llevar nuestra alimentación, no exactamente para vivir como en el Paleolítico, pero una alimentación que se asemeje a este estilo. Entonces, bajo ese concepto, en nuestra evolución humana, que nos ha llevado a la industrialización, a que estemos muy sedentarios, también ha llevado a que la alimentación sea una alimentación marcadamente industrial. Y esa alimentación está llena de preservantes, de químicos, de azúcares en grandes cantidades y nos están haciendo mucho daño a nuestras células. Por eso la concordancia evolutiva lo que está buscando es que si comemos más natural y más acorde a esa evolución, vamos a entregarle a nuestras células lo que ellas realmente necesitan y a lo que vinieron adaptadas por evolución. Entonces vamos a hablar en detalle de que esa alimentación debe ser variada, equilibrada y algo hipocalórica. Hipocalórica, y no nos vamos a detener específicamente en cantidad de calorías y detalle en eso, lo más importante es la calidad de la alimentación más que las calorías, pero sí debe tener un límite menor al que nuestro organismo necesite para que esto nos dé mayor longevidad. En el consumo de agua basamos un fundamento esencial de nuestra alimentación porque somos compuestos por una gran cantidad de agua y los diferentes elementos que debe tener están clasificados en macronutrientes, donde entran los carbohidratos. Un error común es llamar a los carbohidratos harinas. Los carbohidratos son un grupo alimentario muy diverso y muy extenso. Las proteínas y las grasas, de las cuales podemos consumir grasas muy saludables. ¿En qué basamos los carbohidratos? Esos carbohidratos tienen que estar basados principalmente en el consumo de vegetales. Esos vegetales que sean de un colorido muy variado y que predominen en nuestro plato del almuerzo y de la cena. También sabemos que las frutas nos permiten ese colorido variado, pero las frutas tenemos que tener un límite en su consumo porque ellas contienen un azúcar que se llama fructosa y si nos excedemos en él vamos a acumular glucosa en nuestra sangre que se va a transportar a formación de grasa y puede hacernos daño. Entonces por eso tener en cuenta que el consumo de jugos no es tan ideal porque los jugos tienen un contenido elevado de frutas. En cambio, si consumimos frutas enteras 2, máximo 3 al día, estaremos haciéndolo mucho mejor. Entre los carbohidratos también se incluyen algunas semillas y algunos otros elementos que cabe mencionar. Las proteínas. Entonces, el consumo debe ser de 1 gramo por kilogramo diario para una edad adulta o un ser adulto normal. Pueden existir excepciones donde 1.5 gramos se recomienda en los niños o en los adultos mayores. Y algunas personas tienen que consumir 2 gramos porque requieren conservar una mayor masa muscular, por ejemplo, quien hace mucha actividad física. Debemos predominar, como lo decía evolutivamente, en el pescado, algunas aves, y disminuir bastante el consumo de carnes rojas. Y lo que definitivamente está contraindicado es el consumo excesivo de embutidos y carnes frías. También dentro de las proteínas puede estar el huevo, pueden estar los lácteos. Allí hay unos mitos importantes. Lo fundamental de los huevos es que ojalá sean y deban ser de una gallina más natural, de granja, porque es el huevo de una gallina que está alimentada con cosas naturales. Lastimosamente las gallinas industriales no reciben este tipo de alimentación. Y los lácteos hay que tener en cuenta las intolerancias que se puedan tener y por lo tanto su consumo debe ser limitado en ese sentido. También hay proteínas de origen vegetal, o sea, los vegetales tienen proteína.
La quinoa, por ejemplo, es un cereal que tiene alto contenido de proteína, y todos los granos y algunos cereales. El hecho de dedicarse a una alimentación vegetariana o vegana es totalmente respetable. Por evolución humana siempre hemos consumido algo de proteína animal y estamos preparados para eso. Pero está muy bien hacerlo con vegetales, y quien quiera hacerlo, eso sí, debe reemplazar adecuadamente los aminoácidos que contienen las proteínas de origen animal. Las grasas. Hoy en día un elemento fundamental, las hemos satanizado, y en realidad hay grasas muy buenas y muy importantes para nuestro organismo y para nuestra alimentación, que favorecen un proceso que se llama cetosis. Entonces los aceites vírgenes o extra vírgenes, el salmón, los frutos secos, el aguacate, todas las semillas, incluso, como decía, los huevos de granja, todo eso nos aporta grasas que, si las consumimos en una buena cantidad diariamente, nos van a llevar a unos estados de cetosis beneficiosa para la longevidad y la vitalidad. Y todo esto contiene algunos micronutrientes, como las vitaminas, los minerales y los oligoelementos, vitaminas diversas. Entonces, si consumimos buenos vegetales, adecuada cantidad de consumo de frutas y todo lo que he mencionado, van a estar incluidos estos micronutrientes que tienen alta importancia para las funciones de todo el organismo. ¿Cuáles son entonces los grandes enemigos y los que debemos evitar al máximo? Todos los azúcares refinados que están en toda la alimentación industrial, en el consumo de panadería. Un enemigo grandísimo es el jarabe de fructosa de maíz, hoy llamado superazúcar. Entonces revisemos en las etiquetas de productos que nos ofrezcan en ocasiones, si lo encontramos allí, evitémoslo al máximo. Todas las bebidas de calorías vacías, porque definitivamente no están aportando nada desde lo nutricional. Y dentro de las grasas, las que sí son muy peligrosas son las grasas trans o deshidrogenadas, que pueden estar en productos industriales, o que donde principalmente se producen es cuando fritamos con aceites de cocina industriales. Mucho cuidado con eso, evitémoslo al máximo. Entonces, bajo esta perspectiva, una alimentación saludable, como decía, es variada. Centro de ello el consumo de agua, muy buen consumo de verduras y frutas, y componentes de los demás nutrientes. Bajo en sal, y acuérdense, mejoremos nuestra actividad física. Todo esto está enmarcado en una palabra fundamental que hoy en día sí que tenemos que utilizar en este proceso de la pandemia: el autocuidado. Ese autocuidado nos llevará a una mayor calidad de vida y una mayor longevidad y vitalidad. Un tema muy interesante, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.